Cerca de 300 personas, entre ellas jóvenes e integrantes de organizaciones sociales, acudieron a la Embajada de Israel en México para protestar contra el genocidio de los civiles palestinos en Gaza, así como para pedir un alto al fuego. También llamaron al gobierno de México a romper relaciones diplomáticas, políticas y económicas con la administración de Benjamín Netanyahu. Jorge Becerril, te encuentras precisamente en esta manifestación. Muy buenas noches. Así es, Elisa Alanís, ha finalizado ya esta manifestación que inició en la Embajada de Israel, es Sierra Madre, en las lomas de Chapultepec, donde pues obviamente las mujeres y los hombres que se manifestaron sí exigieron al gobierno de Israel el cese al fuego. Más de 35,000 personas pues han fallecido, 15,000 niños, y después de ahí quitaron las vallas y arrastraron las mismas que normalmente están protegiendo a la Embajada de Israel hasta Periférico. Bloquearon por más de una hora Periférico, exigiendo el alto al fuego, el alto al genocidio, y me acerco a una de estas jóvenes. Estoy en vivo. Finalizó ya la manifestación. ¿Cómo la sentiste? Bastante alegre que haya habido tanta gente hoy, pero todavía seguimos en lucha y por eso vamos a ir ahora hasta el campamento en Ciudad Universitaria. Van para las islas allá en Ceú. Efectivamente, sí, vamos todos para allá ahora. ¿Salió alguien del gobierno de Israel aquí en la embajada a platicar con ustedes? Porque vimos a la policía, por supuesto, que estaba resguardando, pero no hubo ninguna persona que saliera de la embajada de Israel. No, no ha habido nadie, no ha salido a nadie. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues Elisa Alanís, están esperando, después de caminar más de 1,5 kilómetros, al resto de todos los manifestantes para ingresar al metro y posteriormente, pues a través del transporte colectivo metro, llegar a las islas y seguir en los campamentos allá en Ciudad Universitaria. Hubo por ahí pues algunos jaloneos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con las vallas que colocaron y arrastraron desde la zona de esta embajada de Sierra Madre hasta Reforma y Monte Elbrus, donde todavía sigue cerrado Paseo de la Reforma en este punto. Así es que pues utilizar vías alternas. En breve estarán ingresando todas estas personas al metro y se reabrirá por completo esta importante arteria. Pero pues viva Palestina, decirle a todas estas personas, y por supuesto cese al fuego allá en la Franja de Gaza. Elisa Alanís, la información que tengo. Muchísimas gracias por la misma, Jorge. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y hoy nuevamente el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, informó que a partir de las 2:46 de la tarde se declaró estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional, lo que ocasionará, como ayer, apagones en diversas partes del país. Por la mañana, el presidente López Obrador comentó que lo ocurrido fue algo excepcional que no se esperaba y aseguró que México tiene la capacidad para generar energía. Más tarde, Manuel Bartlett acudió a Palacio Nacional. Después de un encuentro que duró menos de una hora, salió sin dar declaraciones. Los apagones de ayer presentaron, primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país y se estableció la alarma. Por poco tiempo, no en todo el país hubieron apagones. Afortunadamente se restableció. Ya estamos en eso. Hoy ya tengo una reunión para eso. Pero decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía. Fue algo excepcional que no se esperaba. Uno de los estados en donde ya comenzaron los apagones es Querétaro. Estrella Álvarez, te encuentras en el lugar. Muy buenas noches. Estrella Álvarez, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Déjame comentarte que más de 1,000 establecimientos comerciales han resultado afectados tan solo en algunas de las colonias de 4 municipios de Querétaro. Esto debido a los apagones que se han registrado en las últimas horas y desde el día de ayer, esto en la zona metropolitana de Querétaro, que afectó a 4 municipios, entre ellos San Juan del Río. Esta misma circunstancia, de acuerdo con la Cámara también del Canacintra, pues ellos mencionaban que están haciendo un recuento, pero que están trabajando junto con el gobierno del Estado y la Federación esquemas
mayores afectaciones a la industria. Hay que mencionar que incluso el sector comercio, el sector restaurantero, han tenido que comprar plantas de luz para evitar pérdidas debido a que como tienen alimentos por refrigerar y también tienen que hacer algunas atenciones específicamente a clientes, pues han tenido que recurrir a la compra o a la renta. Pero en algunos casos, pues a veces en el sistema de renta está saturada, por lo tanto no pueden acceder a uno de ellos y han tenido que comprar plantas de luz. También de acuerdo con la Cámara de Comercio, pues ellos han estado previniendo desde el año pasado, debido a que en esta zona del Bajío hay constantes apagones, incluso pues han generado pérdidas económicas de hasta 3,000 pesos diarios tan solo por establecimiento en el centro histórico y por esas mismas circunstancias han tenido que recurrir a estas medidas. Es la información que tenemos desde Querétaro. Muchísimas gracias, Estrella. Estaremos pendientes. Buenas noches. Buenas noches. Y debido a las altas temperaturas, quienes más sufren en la Ciudad de México son las personas que trabajan en la calle. Las temperaturas en la Ciudad de México alcanzan los 32 grados centígrados, pero en la calle o en un puesto ambulante en el calor de la lumbre que se encierra entre las lonas o a bordo de un taxi en pleno tráfico, la sensación térmica rebasa los 36 grados según refieren trabajadores. ¿A qué temperatura calculas tú que estás trabajando aquí adentro? Así al rayo le son como unos 35 o 36 grados. No, pues con esto es más como unos 38 por ahí. ¿Cómo cuántos grados calcula usted que se sienta dentro del coche? 36, 37 grados. Por supuesto, las temperaturas históricamente más altas en la capital del país despiertan la queja de los trabajadores. ¿Cómo le va con el calor? Pues bastante mal. Está súper pesadísimo. Oiga, ¿usa parasol, una manga para no asolearse tanto? De hecho una manga, pero no la traigo el día de hoy. Es un calor inmenso, o sea, como que si estuviéramos en el horno aquí. El calor está insoportable, hace sudar mucho a la gente y lo que refrescaría sería el agua, que hubiera lluvia. Pese al calor y la mala calidad del aire, los capitalinos salen a ganarse la vida bajo el rayo del sol. Y aunque las condiciones extremas hacen que oficios como el de franelero, taxista o cocinero sean más difíciles de desempeñar, no se rinden. Tenemos que aguantar, así nos aguantamos hasta que acabamos. No queda de otra más que echarle ganas y seguir metiendo carros. Pues hay que echarle ganas porque si no, ¿qué hacemos? Pues de esto vivimos. Con imágenes, Adriana Arreola, Telediario, Mitzi Alejandra Zárate, Ciudad de México. Aunque el gobierno de la Ciudad de México no ha dado a conocer qué contaminó el agua de la alcaldía Benito Juárez, hoy la demarcación informó que diversos laboratorios que contrató para analizar el agua encontraron contaminantes como cloroformo, diclorometano y residuos de hidrocarburos. José Luege, extitular de la Conagua, dijo que el gobierno capitalino solo ha politizado el tema y no ha dado respuestas claras sobre este problema. Mientras tanto, el sistema de aguas de la Ciudad de México decidió reservar durante 3 años los documentos que contienen los resultados de estas pruebas de laboratorio realizadas al agua contaminada de la Benito Juárez. A través de un comunicado, el gobierno capitalino informó que esta medida podría extenderse hasta por 5 años más, bajo la justificación de que la divulgación de estos resultados podría generar interpretaciones erróneas. Vecinos de las colonias afectadas en la Benito Juárez ofrecieron una breve conferencia y se manifestaron en el cruce de Insurgentes y Xola, el mismo lugar donde mantuvieron un bloqueo semanas atrás. Necesitamos recibir de las autoridades información suficiente y comprobable de que el agua es potable. De no tener esa información, las autoridades nos tienen, a los quejosos ahorita, nos tienen que dar agua potable en nuestras casas. A partir del próximo viernes vamos a proporcionar información a todos los vecinos para que sepan cómo se deben de llevar a cabo las mediciones, ¿sí?, del agua, precisamente para que todo el mundo estemos en la misma línea de cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? También el hecho de que estamos poniendo a disposición un número telefónico para todas las personas, para que sea el medio de contacto, para que sea más sencillo el poder tener información directa con todos nosotros, ¿no? La comunidad del Durazno Guerrero enfrenta los incendios ocasionados por el ataque de drones con explosivos.
sucedió en el momento que se oyó el dron. Nosotros volteamos a ver así para saludar, no con nada de malicioso, nada. Nos asomamos y al de repente se oyó un zumbido que venía algo. Y alcanzamos a correr 2-3 pasos cuando de repente se oyó la explosión. Tratamos de escondernos en los árboles porque más o menos son los que te pueden defender de la vista, porque traen un dron de vigilancia y traen 2 drones de ataque cargados con bombas. Más o menos en un trayecto de 2 minutos. La comunidad de El Durazno, en Coyuca de Catalán, enfrenta un nuevo desafío: los ataques de drones. Estas máquinas voladoras, utilizadas como armas por la familia michoacana para arrojar bombas caseras, destruyó el pasado 19 de abril al menos 4,000 hectáreas de pinos y encinos en la Sierra Tecuani. Los daños se calculan en 4,220 hectáreas, tan solo en El Durazno y San Antonio de las Tejas. Forman parte de la recién declarada Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera, Sierra Tecuani, conformada por 348,000 hectáreas serranas en Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana, Ajuchitlán de Progreso y San Miguel Totoloapan. Una reserva en la que viven 1,879 especies nativas, 499 endémicas y 159 en alguna categoría de riesgo. Aquí, las sierras, barrancas y valles se recorren en cuatrimoto, se vigilan desde las alturas y se camina entre las cenizas. Sus habitantes son trabajadores de la madera, guardabosques de machete y escopeta, aunque poco pueden hacer frente a las bombas artesanales y los incendios que estas provocan. No les basta con matarnos, o tal vez también nos defendemos, también traemos escopetas 22 y armitas, por eso no se nos arriman así personalmente, pero mandan los drones que nos dejan caer las bombas y bombas como con esquirlas artesanales y otras incendiarias con gasolina. Desde hace casi 2 años, El Durazno ha sido blanco del grupo criminal encabezado por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Pez y El Fresa, pues al ser un lugar de difícil acceso, sirve de guarida y como conexión directa entre la Costa Grande y Tierra Caliente. Nunca han quitado el dedo del renglón, siempre ellos yo creo que lo quieran aquí como un lugar de protección o no sé, o para dominio, estando en las alturas se dominan los de más abajo y más cercanos. No sabemos la intención, pero sí es urgente que se ponga más atención respecto a esto. Por el momento los ataques han cesado y los habitantes de El Durazno se resisten a abandonar sus hogares, su bosque y su biodiversidad. Con imágenes de Alejandro Ansúrez, para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. El director de una escuela primaria en Chichihualco, también allá en Guerrero, advirtió que por la violencia hay más de 1,000 alumnos sin clases presenciales y muchos estudiantes están desertando. Desde que comenzó el año, las escuelas no han podido reanudar las clases debido a los enfrentamientos entre integrantes del grupo criminal. Tras 5 días de ocupar Chichihualco, por cierto, la policía comunitaria de Eliodoro Castillo abandonó la zona. Tras 5 días de ocupar Chichihualco, la policía comunitaria de Eliodoro Castillo se marchó. Acordó la retirada con el gobierno estatal, pero condicionado. Nos vamos a retirar en un lapso de horas o de un día para que ellos puedan cumplir su trabajo. Si en 10 días no hacen su trabajo y no han detenido a las personas que resulten responsables, nosotros entraríamos nuevamente, pero ya no en un diálogo, sino a retomar la seguridad. Pero antes, el ambiente seguía tenso por los habitantes que exigían la salida de los comunitarios. Bloquearon la entrada con un camión e impidieron el paso de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Queremos respuestas. Quedaron los de aquí, los de gobierno, que tendrían una respuesta para sacar a esta gente. Ayer llegaron más de 15 camionetas, después volvieron a llegar otras pocas y los están dejando meter. Y si quieren que nos armemos como ellos, nos vamos a armar. Entonces llegó Francisco Rodríguez, subsecretario de Asuntos Políticos de Guerrero, y los 16 comisarios le reiteraron su petición de garantizarles la seguridad. Nos deslindamos de los grupos delictivos, de los flacos y de otro grupo que hubiera en ese momento. Pedimos también, número 2, a los 3 niveles de gobierno hagan su trabajo contra quien resulte responsable
para que la paz llegue a Chichihualco y a todo el municipio. Número 3, que se garantice la seguridad en la cabecera municipal para poder bajar y realizar nuestras gestiones. En respuesta a las acusaciones de que el gobierno estatal apoya a los tlacos, el funcionario lo desmintió y aseguró que solo trabaja para los ciudadanos. La gobernadora está muy al pendiente de la situación. Se lo digo de manera pública. Nosotros no tenemos acuerdos ni compromisos con nadie. Nosotros respetamos. El plazo de 10 días corre y ahora será tarea del gobierno estatal asegurar la tranquilidad de los habitantes de Chichihualco para que su gente trabaje en paz y niños, adolescentes y jóvenes puedan volver a las aulas después de casi un año sin clases. Desde Guerrero, con imágenes de Alberto Gómez para Milenio Noticias, Pablo Maldonado. Anoche le informamos sobre el abandono de 9 cadáveres en Fresnillo, Zacatecas. Hoy, habitantes del municipio de Morelos reportaron que debajo del letrero que da la bienvenida a la cabecera municipal fueron abandonados otros 9 cuerpos. También se registraron bloqueos carreteros. Y en Veracruz fue localizado en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa el cuerpo desmembrado de una persona. Lo abandonaron dentro de una bolsa de plástico. También un taxista fue asesinado a balazos en el municipio de San Juan Evangelista. En Chiapas, anoche fue atacada la expresidenta municipal de Mapastepec, Carla Erika Valdenegro, junto con su esposo, extesorero del mismo municipio. Hombres dispararon mientras viajaban en su vehículo. El extesorero resultó lesionado. Y en Yecapixtla, Morelos, un hombre amagó con atropellar a la candidata de Morena a la presidencia municipal, Silvia Zavala, y su equipo. Las personas estaban sobre la banqueta cuando una camioneta se subió y avanzó hasta quedar a unos metros de distancia. Los testigos aseguraron que un sujeto bajó del vehículo, les gritó amenazas de muerte y luego se fue. Anoche, la candidata del PAN, PRI, PRD a la alcaldía Iztapalapa, Karen Quiroga, denunció la irrupción en su casa por parte de policías luego del asesinato de una persona afuera del inmueble. ¿Qué le pasa? No puede, no. La violencia azota en Iztapalapa y el día de hoy le puede tocar a cualquier persona. Hay niños y por supuesto tengo gente mal, que estos fulanos se metieron. Y a la única casa que se metieron fue a la mía. Así fue como un homicidio terminó en la presunta irrupción de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la casa de la candidata de la oposición por la alcaldía de Iztapalapa, Karen Quiroga. Los hechos ocurrieron anoche en la calle Flor de San José y camino a San Lorenzo, en la colonia Lomas de San Lorenzo, Tezonco, en Iztapalapa, donde hombres en una motocicleta asesinaron a balazos a una persona. Tras estos hechos, la policía de la Ciudad de México montó un operativo de búsqueda, pero durante los cateos realizados en la zona, oficiales irrumpieron la casa de la candidata, ya que según testigos, los implicados habrían entrado ahí. Le abrieron los oficiales a la fuerza, pateando. Estamos en una reunión de trabajo. Cuando la candidata regresaba de un evento y se reuniría con vecinos y parte de su equipo, los oficiales presuntamente comenzaron a encañonarlos. Esto es violencia. No es violencia. ¿Sale? Llegaron directo a mi casa a patear la puerta, a meterse a la fuerza. Claro que sí. La candidata denunció que el homicidio ocurrió a más de 20 metros de su casa y que la policía solamente cató su hogar. Acusó que se trató de una motivación política y que es víctima de una persecución. Esto es político. En realidad sucede desde hace mucho tiempo el tema de querer violentar. Hoy se pasaron de la raya. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, anunció que 5 de los elementos que participaron en los hechos, identificados como Jesús, Ismael, Álvaro, Miguel y José Miguel N., fueron llevados a la Fiscalía para deslindar responsabilidades. 5 policías de la Subsecretaría de Operación Policial que participaron en el hecho fueron presentados ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración por sus acciones y deslindar responsabilidades. Además, aseguró que no se actuó con ninguna motivación política. La Policía de la Ciudad de México no ha actuado en beneficio o perjuicio de algún candidato o candidata participante en dicho proceso. Hay excepciones que el Código
presenta y establece para la incursión en un domicilio sin orden. Una de ellas, desde luego, es el riesgo inminente de afectaciones a la integridad física. Por su parte, Karen Quiroga responsabilizó al gobierno actual de los hechos. Porque son las jefas políticas, porque no se mueve un dedo, ni se mueve la alcaldía, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Iztapalapa si no lo ordena Clara Brugada. Martí Batres ha sido su jefe de campaña desde la elección interna de su partido y hoy sigue fungiendo como tal. Añadió que presentará una segunda denuncia, la cual será por allanamiento. Y hoy la Fiscalía se puso en contacto conmigo para poder hacer la segunda denuncia, que es por el allanamiento. La haré en la agencia del Ministerio Público 44, que es la que me toca. Las autoridades continuarán con la investigación sobre el accionar de los policías. Lía Martínez, Ciudad de México. Santiago Taboada, candidato del PAN, PRI y PRD a la jefatura de gobierno, señaló que están usando a la policía de la ciudad para amedrentar candidatos y candidatas e incidir en el proceso electoral. Y agregó que en Morena están nerviosos por perder la elección en la capital. Quieran meter a las instituciones de seguridad, porque yo se los dije hace mucho a muchos de ustedes, que venía una andanada de la Fiscalía contra operadores políticos. Se los comenté. ¿Qué creen? Ahí van con la lista, ¿eh? Por supuesto que en la lista aparecía Karen, después de la votación de la Fiscalía, porque saben perfectamente el liderazgo que tiene. Se los platiqué. Hace unos momentos se confirmó el fallecimiento de un alumno de CCH Naucalpan en el Estado de México tras el enfrentamiento con unos porros. Fernando Cruz, nos tienes más detalles. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, información que se genera desde el municipio de Naucalpan de Juárez, y es que cerca de las 6:30 de este día, un grupo de jóvenes, en su mayoría encapuchados, llegaron precisamente hasta las afueras del CCH Naucalpan, donde nos encontramos transmitiendo completamente en vivo, armados con piedras, con tabiques, y comenzaron a golpear precisamente a todas las personas que se encontraban a las afueras, en su mayoría estudiantes del CCH Naucalpan. Una agresión bastante tensa, bastante brutal. El saldo es de un estudiante fallecido, 2 más lesionados. También hay 7 hombres detenidos y una mujer más que ya se encuentran en la agencia del Ministerio Público de aquí de Naucalpan de Juárez. La información que nos hacen llegar las autoridades es que el joven estudiante que desafortunadamente pierde la vida es estudiante de la FES Acatlán, justo a unos metros donde nos encontramos transmitiendo. Ahí pues habría llegado hasta este punto este joven, desafortunadamente fallece. Todavía se desconoce cuál fue la causa del deceso, sin embargo ya llegaron también familiares, nos pidieron que por respeto pues no grabáramos precisamente la zona donde está el cuerpo tendido. Se espera el arribo de servicios periciales hasta este punto para que puedan realizar las indagatorias correspondientes y por supuesto el levantamiento del cuerpo sin vida y trasladarlo al anfiteatro local para realizarle la necropsia de ley. Una impresionante movilización policíaca en este punto por parte de elementos de la Policía Municipal de Naucalpan. Reiteramos el saldo: un joven estudiante que desafortunadamente pierde la vida, 2 más lesionados. No fue necesario su traslado, fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Así las cosas desde el municipio de Naucalpan de Juárez. Tremendo. Muchísimas gracias por la información, Fernando. Estaremos pendientes. Muy buenas noches. Quedamos pendientes. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos con el caso Saldívar. ¿Qué está sucediendo? Anoche en el noticiario de N+ de Televisa revelaron audios que abonan a las acusaciones en contra de Arturo Saldívar Lelo de la Rea y sus colaboradores sobre que ejercían presión contra jueces y magistrados para que emitieran sentencias a modo cuando Saldívar era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Los audios ponen en la mira a Carlos Alpizar, quien fue secretario de la presidencia del Consejo de la Judicatura y ahora trabaja en la Secretaría de Gobernación con Luisa María Alcalde, y a Constancio Carrasco, que era titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. El magistrado Alberto Roldán los grabó. No les dejaban ingresar teléfonos y entonces compró una grabadora y subió al piso 14 y ahí lo grabó entre 2020 y 2021, cuando era juez quinto de distrito en materia de amparo.
y en ellos presuntamente se escucha a Alpizar intervenir para favorecer con un amparo a Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal, acusada por un fraude de cerca de 2.500 millones de pesos. Ante ello, Alpizar publicó una carta en la que afirma que el audio fue manipulado, mientras que esta mañana en el noticiario de Ciro Gómez Leiva, en Radio Fórmula, Arturo Saldívar culpó a la ministra presidenta Norma Lucía Piña de filtrar los audios, pero en el equipo de N+ Focus, Omar Sánchez de Tagle, la periodista que realizó la investigación, Alejandra Barriguete, y el mismo magistrado que denunció todo esto, Alberto Roldán, aclararon que fue este último, el propio magistrado, quien entregó los audios a Televisa. Aquí parte de lo que dijo Arturo Saldívar con Ciro. Lamento el uso faccioso, contrario a la Constitución, con una clara intencionalidad político-electoral de parte de la ministra Norma Piña. Hizo primero una filtración masiva de una denuncia anónima supuestamente y ahora hace una filtración selectiva de otra denuncia, de otro asunto. Me parece muy grave. En segundo lugar, yo no tengo ninguna opinión sobre los audios, yo no participo en ellos, no sé ni siquiera si son auténticos, si están manipulados, si están editados, no lo sé. Y en tercer lugar, reiterar lo que he dicho aquí varias veces. Sí. Yo nunca di ninguna instrucción, comentario, presión a ningún juez, jueza, magistrado, magistrada. Y tampoco di jamás instrucción a colaborador alguno mío para que lo hiciera. En ese sentido, todo lo que se trata es de desviar la atención para golpearme, pero reitero, yo tengo mi conciencia tranquila. Bueno, y como les comentaba, después de estas declaraciones, la propia empresa Televisa indicó que fue el magistrado quien entregó los audios directamente a la periodista, a este ejercicio periodístico que están realizando, no la ministra Piña, como había señalado el exministro presidente Arturo Saldívar. Y además, el día de hoy presentarán más audios. En la primera sesión de la Comisión Permanente, legisladores se confrontaron por la inseguridad, la marcha del próximo 19 de mayo, los resultados del simulacro electoral universitario y hasta por los apagones registrados el día de ayer, y también tocaron el caso de Mario Amparo Casar. Dijo Batis, en ese entonces, la barda de la ventana es muy bajita. Los testimonios señalaron que el ahora occiso solía sentarse a meditar y fumar. Vamos a cerrar el caso porque no hay delito que perseguir. Eso dijo la autoridad competente. Se acusa a Mario Amparo Casar de haber cobrado 17.6 millones de pesos de una pensión vitalicia de 125,000 pesos mensuales. ¿Cómo? Con un fraude. Porque hay que decirlo, ella falsificó el acta de defunción de quien entonces era su marido, del que ya estaba separada, y han salido todos los defensores de la derecha a decir que hay una violación en la liberación de datos personales, que este fue un suicidio y no otra cosa, y que aunque el suicidio no es un delito, la falsificación y la mentira sí lo es. Se está cometiendo un hecho injusto, plenamente injusto. Pregunto a usted si no es claramente un abuso de cualquier Estado el utilizar datos que son absolutamente confidenciales y restringidos de manera pública para afectar y perseguir, y eso no es característico de un Estado fascista. Por supuesto que es característico de un Estado fascista y autoritario ventilar los datos personales no solo de una persona cuya tragedia familiar ahora reviven, hasta de la hija y de los hijos. Pusieron los datos de la credencial del lector, pusieron los domicilios, pusieron datos personales. Eso no solo es una violación a la ley, pero ya vemos que al presidente y a este gobierno no le importa eso. María Amparo Casar fue funcionaria pública y lleva viviendo del erario bastante tiempo.
Yo insisto, hoy le debe al gobierno de México más de 30 millones de pesos y que repare el daño y se acabó, porque no tampoco vamos a hacer un tema sobre la desgracia que vivió su familia, pero tampoco vamos a defender personas que necesitan dar cuentas a la Fiscalía. Escuché hace rato que se insinuó que el procurador Batis había exculpado el asunto porque en el 2004 declaró que no había acción penal que perseguir. Concluyo diciendo esto para que me haga su comentario la senadora. Concluya. El suicidio precisamente no produce acción penal. Dijo exactamente lo correcto el procurador Batis entonces. Y fue aplazada la audiencia de Emilio Lozoya Austin, quien iba a ser acusado formalmente por el caso de agronitrogenados. Esto debido a que la Fiscalía señaló falta de imparcialidad y legalidad al juzgador, quien ha emitido resoluciones adversas en el proceso de Odebrecht. Lozoya llegó y se fue así en su auto de lujo, sin emitir algún comentario. ¿Nos pueden decir algo? ¿Nos pueden decir algo, por favor? Emilio, ¿cómo te fue, Emilio? ¿Pueden decir algo? No la cierres. No cierres la puerta. Nadie la cerró, señor. Nadie la cerró. Nadie la cerró. Nadie la cerró. Abogado, ¿le palabras? Esta tarde fue vinculado a proceso Jesús Gerardo, alias El Quecas, por el delito de desaparición forzada de los hermanos australianos Jake y Colm Robinson y su amigo estadounidense Jack Carter. La Fiscalía prepara una nueva orden de aprehensión por homicidio. Ari Gisel, la novia de El Quecas, lo señaló por la desaparición y el homicidio de los 3 surfistas. Y el obispo Salvador Rangel emitió un comunicado donde manifestó que otorga su perdón a todas las personas que lo han difamado y revictimizado luego de los actos delictivos que sufrió en Jiutepec, Morelos. Agregó que en ejercicio a mis derechos constitucionales he decidido no presentar ninguna denuncia en contra de las personas que tanto daño me han hecho. Una pausa y volvemos. El simulacro electoral universitario presentó los resultados de los votos de las preferencias respecto a él y las candidatas presidenciales. En primer lugar se colocó Claudia Sheinbaum, ahí están los votos. En segundo lugar, Jorge Álvarez Maínez. Y en tercer lugar, Xóchitl Gálvez. En total participaron 255,707 universitarios. Familiarícense con los procesos electorales, familiarícense con la forma de votar. Yo creo que justamente el tomar la decisión de votar es lo más revolucionario que podemos hacer como jóvenes. Si nosotros tenemos un voto, es una decisión de ver quién es quien va a gobernar, quién es quien va a llevar las riendas de este país, sobre todo que sea una persona que nos escuche, ¿no? Entonces, nosotros como jóvenes tenemos la obligación, es un derecho, pero debería ser justamente una obligación que participemos en estos procesos electorales. Y hoy Xóchitl Gálvez estuvo en el TEC de Monterrey. Ahí realizaron un ejercicio que han hecho con las demás candidaturas, en donde le pidieron responder con una sola palabra los conceptos que le presentaron. Esto es parte de lo que respondió. Desarrollo. Comunidades indígenas. Derechos. Cultura. Identidad. Democracia. En riesgo. Gelatinas. Mi niñez. Hidalgo. Lo amo. Una palabra. Amor. Migración. Regular. Pensiones. Necesarias. Narcotráfico. Enfrentarlo. Aborto. Un derecho. Tu derecho.
Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, estuvo en Veracruz acompañada por la candidata a la gubernatura del estado, Rocío Nale. Aseguró que el modelo educativo no puede estar basado en solamente pasar una prueba, haciendo referencia a la prueba PISA. No debe ser el sistema educativo, es un esquema de preparación para la prueba PISA. Eso pedagógicamente hay muchísimos artículos, ustedes los pueden leer, de expertos en educación, que lo que no debe ocurrir es que para tener una buena calificación en la prueba PISA, el objetivo del sistema educativo sea elevar el nivel de la prueba PISA. Es como si las preparatorias se dedicaran a preparar a los estudiantes para pasar el examen de admisión a la UNAM. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, también estuvo en el foro 10 preguntas para la educación, en donde destacó la importancia de la salud mental en los jóvenes de educación media y superior. Mencionó que en caso de ganar la presidencia, buscará implementar un bono cultural para que los jóvenes puedan relajarse. Y no se pierdan este domingo 12 de mayo nuestro programa especial del tercer debate por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Será una transmisión simultánea por Canal 6 y Milenio Televisión. En Meta 24 llevamos para ti la cobertura y el análisis más completo del tercer debate de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Este domingo 12 de mayo, a partir de las 18:30 horas, iniciamos transmisión por Milenio Televisión y Canal 6. Posteriormente, a las 20 horas, podrás ver el debate. Al terminar, a las 21:30 horas, tendremos el análisis de los temas más relevantes de este último debate. Meta 24, la mejor opción rumbo a la elección. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.